al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por todos los años brindar este espacio académico de discusión de los temas más puntuales y las novedades que existen a nivel jurídico en Panamá. Mis felicitaciones por eso. Bueno, en el día de hoy debo hablar de procesos de insolvencia. Por supuesto que no es fácil hablar de procesos de insolvencia en un escenario como este, porque la misma materia es una materia un poco fría. Sin embargo, yo quisiera invitarlos a que tuviésemos un diálogo acerca de lo que la ley plantea con relación a los procesos de insolvencia en Panamá. Un preámbulo sería muy importante señalar que el derecho concursal es un derecho hermoso, es el derecho de la crisis y de las excepciones. Es un derecho pensado para momentos en donde un sector de la economía o la economía misma colapsa y tenemos un estado de insolvencia por parte de determinados sectores empresariales. Por tanto, existe un cambio en las reglas de juego con relación a la administración del proceso concursal. Y es que cuando un sujeto es solvente, cuando una empresa es solvente, el patrimonio se administra de manera libre por el empresario que no debe someterse a ninguna regla para la administración del patrimonio que en ese momento posee. Recordarán ustedes que entonces que en las clases de derecho concursal los profesores nos señalan que existe una situación del sujeto in bonis, es decir, aquel sujeto solvente que se contrapone a la situación que nos plantea el mismo proceso concursal, que parte, por supuesto, del escenario de la insolvencia. En nuestro país, la Ley 12 de 2016, ya vigente, plantea un cambio en la forma en la que se abordaba la insolvencia del deudor. Y es que tradicionalmente nuestro Código de Comercio de 1916, que empieza a regir el 1 de octubre de 1917, contenía un desarrollo del proceso de quiebra totalmente diferente. La misma palabra lo dice, quiebra. Hoy preferimos hablar de insolvencia. Y por tanto, ese era un sistema basado en una actitud meramente liquidativa. Y tenía una serie de rapia en donde lo importante era, una vez se presentaba una dificultad en el patrimonio de un deudor, inmediatamente la idea era vencer a ese deudor en estado de insolvencia y distribuir prontamente los bienes entre sus acreedores, respetando la preferencia. Por supuesto, nuestra nueva ley concursal plantea un escenario totalmente diferente porque aspira a la conservación de la empresa. Por tanto, la ley empezará diciéndonos que es una ley de orden público. ¿Y por qué una ley concursal es una ley de orden público? Bueno, la Constitución Política de la República de Panamá señala que nuestro país sigue el sistema de libertad de mercado, en donde el planteamiento fundamental es que el Estado debe intervenir de forma mínima en las actividades privadas. Un poco recordando o retomando ese modelo liberal del que nos hablaba Robert Nozick, en donde la intervención del Estado simplemente debe ser en momentos de excepción y de crisis. Por supuesto que el Estado tiene un interés en preservar la empresa, no tanto por lo que ésta significa para el patrimonio del mismo empresario, sino lo que ella implica para la afectación de un determinado sector de la economía. De allí entonces que sea una ley de orden público en donde al Estado le interesa la protección de la salud de las empresas y con ello de la empresa para que ésta pueda solventar no solamente los compromisos que tiene frente a los acreedores, sino también ante aquellos sujetos que dependen de ella de forma muy puntual, como por ejemplo los trabajadores y que se pueden ver afectados por la situación de insolvencia o de cesación de pagos que genera el Estado por el que atraviesa
en ese momento la crisis empresarial. Y entonces vemos que se invita a ese empresario que siente que se encuentra en problemas, se le invita a acudir a un proceso rodeado de una serie de garantías, por supuesto, en donde lo primero que hay que decir que se parte de la idea del establecimiento de una jurisdicción de tipo especializada. ¿Cuál es la jurisdicción especializada que vamos a tener? Los juzgados de insolvencia, por supuesto, con la posibilidad de la apelación, y por tanto se crea el cuarto tribunal del primer distrito judicial, que va a ser encargado de conocer en segunda instancia de los procesos en los cuales exista algún medio de impugnación contra la administración de los procesos concursales y de los procesos de ejecución. Este tribunal de apelaciones va a tener una presencia competencial en toda la República. Por tanto, entonces vemos el interés del Estado no solamente en proteger la economía, sino en rodear a ese deudor de una serie de garantías que van a permear en el desarrollo del movimiento económico del país. Por tanto, entonces vemos, la primera cosa a la que la ley invita es al proceso de reorganización. Le dice a ese deudor insolvente, si usted tiene problemas, no se preocupe, vaya al proceso de reorganización. Y por tanto, entonces, existe el primer planteamiento de quiénes pueden acudir a ese proceso de reorganización. En primera instancia, por supuesto, ese deudor, los acreedores y el representante de la Junta de Acreedores de un proceso de insolvencia en el extranjero. Y es porque no nos da el tiempo, ustedes lo pueden revisar, por supuesto, en la ponencia que tienen por escrito, pero esta ley tiene aspectos competenciales que incluso superan la posibilidad de la administración del proceso a lo interno del país y, por supuesto, contempla aspectos tales como la insolvencia transfronteriza. Una vez se recibe la solicitud de la persona o de la empresa, ya sea del deudor, del acreedor, que cumplidas determinadas condiciones que ustedes pueden revisar en la ponencia por escrito, esta solicitud de apertura del proceso de reorganización genera un impacto muy importante. El primero es que no se puede modificar ni el pacto social ni los estatutos, ni se podrán adquirir nuevas obligaciones, compromisos o brindar algún tipo de garantía sobre la base de ese patrimonio del deudor que ya se encuentra comprometido. Una vez el juez recibe la solicitud de ese proceso de reorganización, entonces debe generarse con el auto de apertura del proceso de reorganización una serie de efectos importantes. Y dentro de estos efectos importantes se da lo que llamamos la protección financiera concursal. Interesante porque se crea una serie de protecciones a las que se le brinda al deudor para evitar de la mejor manera posible el fracaso de la empresa. Y es porque había una paradoja en el tratamiento de los procesos de insolvencia. Fíjense ustedes que el acreedor lo menos que quiere es precisamente que su deudor fracase, que su deudor quebrase. Y esa era la única opción que el antiguo régimen le ofrecía al deudor. Por tanto, ahora el juez asume un papel de conciliador, asume un papel de promotor de acuerdos entre los acreedores. De allí que si ustedes revisan la norma les habla de unos principios, por ejemplo, el principio de igualdad, de universalidad, pero este principio de igualdad en el proceso de insolvencia va a tener un aspecto de impacto dentro del mismo. Porque los procesos concursales modernos parten de la idea de la igualdad de los acreedores en el cobro del crédito. Y si se quiere, parten de la idea de que todos los acreedores deben tener un sufrimiento parecido para el cobro de las obligaciones adquiridas. En este escenario, entonces,
cabría preguntarse cuándo y en qué momento ese principio de igualdad que acompaña los procesos de insolvencia se rompe o está justificado que se rompa. Y el legislador precisamente ha dicho que sería una injusticia que en determinados procesos este principio de igualdad se conserve porque puede generar lesiones para aquellos sectores más vulnerables, como es el caso de los trabajadores, y vemos que la ley le da una situación de preferencia, si se quiere, en el cobro de los créditos, en este sentido, de su salario y las compensaciones que puede recibir en razón de su trabajo. Porque toda la idea de la reorganización no es otra, sino que la empresa siga funcionando normalmente. De allí que este procedimiento de protección financiera que se da con la apertura del auto de reorganización genera además la imposibilidad de perseguir el patrimonio del deudor de forma directa. Por tanto, se encuentran prohibidas la realización de procesos de ejecución o de lanzamientos, por ejemplo. Y esto le da una protección importante porque imaginemos el escenario en que la ley invita a ese deudor que siente que está en un estado de cesación de pagos, de insolvencia, que no puede hacerle frente al cumplimiento de las obligaciones y que la ley le diga, señor, una vez usted solicita la apertura del proceso de reorganización, usted inmediatamente va a ser sancionado. No tendría sentido, porque en ese escenario invitaríamos y tendríamos la conclusión inevitable de que precisamente la empresa no se podría recuperar de ese estado de crisis en el cual estamos. Es lógico esperar que lo más seguro es que una empresa en un proceso de reorganización concursal, si ya llegó hasta allí, muy difícilmente vamos a lograr la salud de la empresa. Pero lo que quiero invitarles es a la reflexión de que la ley lo intenta, que en este nuevo escenario hay un cambio de las reglas de juego en donde nos piden a todos sacrificios para poder proteger esta empresa y evitar la insolvencia o el proceso liquidatorio manifiesto, que sería, si se quiere, la última ratio del proceso. Por tanto, una de las críticas que yo le hago a la ley es precisamente que la ley pone énfasis en que cualquier controversia que se dé a lo largo de los procesos concursales se va a resolver a través del trámite de incidente. Ya veíamos ayer que la doctora Silvia Barona, de forma brillante, nos hablaba de los métodos alternos para resolución de conflictos. Me parece que es una debilidad de la ley que ante la existencia de estos métodos alternos para resolución de conflictos haya escogido el sistema tradicional de la resolución de los problemas que surgen en el proceso concursal a través de los incidentes. Debió la ley haber potenciado la utilización de esos métodos alternos para la resolución de los conflictos. Y es muy pronto para decirlo, pero quizás ese va a ser uno de los talones de Aquiles a los cuales se va a enfrentar la nueva ley concursal. Alguien me dirá por ahí, no, un momento, la ley concursal, como todos sabemos, es una ley transitoria. ¿Por qué es transitoria? Porque lo normal es que los procesos concursales se vayan adaptando a las necesidades del mercado, a lo que hemos visto mal, se vayan haciendo los ajustes pertinentes, porque sabemos nosotros que en el derecho privado, sobre todo en el derecho mercantil, bien decía Garrigues que el derecho mercantil era una categoría histórica que tenía que adaptarse a las necesidades de ese empresario que es el destinatario de la norma. Porque ellos nos presionarán y nos dirán que no pueden asimilar a su costo económico los errores que contenga la ley. Así que vamos a ver cuando la ley tenga un ámbito de aplicación mucho mayor que el que tiene ahora, apenas ha iniciado en este año, por tanto muy difícil medir la eficacia de la ley. Vamos a ver si la invitación a resolver las controversias a través de los métodos, de los incidentes y no de los métodos alternos de resolución de conflictos
no funcione en la práctica o habrá que anotarlo para hacer los ajustes necesarios cuando llegue el momento. Si me preguntan a mí, la gran victoria de la ley va a ser o va a consistir en dos cosas. En lograr en primera instancia que las empresas puedan a través del proceso de reorganización salvarse, que ya de suyo eso es bastante complicado. Y también en ese camino la imposibilidad o la protección de ese deudor para no estigmatizarlo. Porque fíjense que la ley le hace una invitación. Señor deudor, no se preocupe, no la pase mal. Si usted tiene problemas en la administración de la empresa, simple y sencillamente converse con sus acreedores y pida un proceso de reorganización. Pero ¿cuál es el problema? El estigma social que genera eso para el empresario. Y es que precisamente esa protección financiera concursal tiene como propósito la eliminación de una serie de normas que ya estudiamos nosotros en materia civil y mercantil, que todos los estudiantes y por supuesto los colegas la conocen, que es que en un contrato la parte que incumple no tiene la obligación de cumplir, es decir, de exigirle al otro el cumplimiento de las obligaciones. Por tanto, estamos en un estado de insolvencia y una de las causales de anulación de los contratos privados es precisamente el estado de insolvencia de una de las partes. Por eso la ley crea esa protección financiera concursal, incluso le permite que siga trabajando con el Estado. Es decir, no te vamos a estigmatizar, esa es la aspiración de la ley. Todos sabemos que en la práctica, pues muy difícilmente alguien que sabe que han habido algunos signos de insolvencia que han llevado incluso a la solicitud de una reorganización, ¿verdad?, pueda hacer que alegremente el resto de los empresarios, sobre todo por su salud económica, etcétera, puedan acudir a este proceso y seguir en relaciones económicas o de negocios con ese empresario que se encuentra en crisis. Eso va a ser un gran reto de la ley. Por supuesto, otra cosa que en lo particular me preocupa muchísimo es el tema del rol tan fundamental que juega la Junta de Acreedores en el proceso de reorganización. Porque en la ponencia por escrito les exteriorizo mis preocupaciones debido a que una vez se da la apertura del proceso de reorganización que se nombra al administrador concursal, hay que convocar a la Junta de Acreedores de esos créditos que han sido reconocidos como legítimos y genuinos. Y esta Junta de Acreedores debe aprobar el plan de reorganización y debe aprobarlo por una mayoría calificada de 66% de los créditos. Por tanto, una de las aspiraciones y dificultades que va a tener la ley precisamente es, en la práctica, esa negociación que a lo interno se tiene que dar con la Junta de Acreedores para poder lograr el acuerdo. Me dirán ustedes, no, es que el juez, recuerde que el juez tiene un papel conciliatorio, es el garante de la búsqueda de los acuerdos. Sí, el juez puede tener todas esas intenciones, pero vamos a ver cómo manejan los acreedores el tema de los acuerdos, recordando que el principio de igualdad que rige todo proceso concursal moderno exige el sacrificio de esos acreedores. Pueden pasar dos cosas, que la empresa reorganizada salga adelante, en cuyo caso la ley habrá tenido éxito, o puede pasar el segundo escenario, al cual por razones de tiempo me referiré brevemente, porque el segundo escenario es el fracaso del proceso de reorganización. Y por tanto, entramos en el proceso de liquidación meramente tal. Y del proceso de liquidación muy parecido al procedimiento que tenía el Código de Comercio, que se encuentra derogado por la existencia de la ley y el libro respectivo, en ese proceso meramente liquidatorio sí vamos a tener una serie de reglas que acompañan la distribución de los activos del deudor,
Sin embargo, una de las novedades de la ley es que permite no solamente la liquidación de tipo voluntaria y la forzosa a instancia incluso del mismo acreedor, sino la liquidación post-mortem, con efectos de poder suspender el curso de la misma sucesión. Por supuesto, cuando se cumplan una serie de condiciones y requisitos que permitan el entendimiento al tribunal que administra la sucesión de que efectivamente el decujus había incumplido en el pago de las obligaciones válidamente adquiridas. Yo quiero concluir señalando que de todos es conocido que la protección del crédito incide necesariamente en el tema de la soberanía de un país. Y también celebro que en nuestro país nos hayamos puesto a tono con el movimiento concursal moderno. Si bien creo que la ley no es perfecta, es un buen punto de partida para lograr en nuestro país un cambio de paradigma, pasar de ese modelo liquidatorio que por muchos años nos rigió al modelo conservatorio en donde tratamos de acompañar a ese empresario en crisis a la resolución del conflicto. Y no tanto porque nos interese la protección per se del patrimonio de ese deudor o de ese empresario, no. Porque nos interesa las consecuencias patrimoniales y el impacto que puede tener en la economía el fracaso de una determinada empresa. No me queda más que decir que será el paso inexorable del tiempo el que pueda permitirnos a nosotros el medir la eficacia de la nueva ley de procesos concursales de insolvencia en Panamá y, por supuesto, proponer las reformas correspondientes. Muchas gracias.